Vamos de inmediato a la actualidad. De acuerdo a los datos de Alto Inmune, durante enero, febrero y marzo del 2023 se presentó un aumento de escúcheme bien, 96% de emisión de licencias médicas fraudulentas por médicos irregulares, con una duración promedio de 14 días. El análisis destacó que la psiquiatría es la especialidad más relacionada con estas irregularidades, representando un 50% de las licencias falsas en enero, 60% en febrero y 67% en marzo. Solo este datito para entrar a la conversación, introducir la conversación con Carolina Velasco, directora de estudios del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, aumentan, parece, las licencias médicas y también las licencias médicas falsas en los meses de verano. Mira, revisé los datos de la columna y los traté de contrastar con los datos del sector público de un informe que acaba de sacar la Dirección de Presupuestos hace un par de días atrás. Y se da un fenómeno que al parecer es distinto que el que ocurre en el sector público, donde las licencias falsas aumentan, o más que las licencias falsas, las licencias como un todo tienen sus pics en otras épocas del año, justamente cuando no hay vacaciones. Así que es algo a estudiar, pero el fenómeno de las licencias falsas en términos de que hay personas que están presentando licencias sin sustento médico, lo venimos siguiendo hace mucho tiempo. Carolina, háblanos un poco de este fenómeno, ¿no? Lo que significan las licencias falsas para nuestro país. Creo que hay un dato que es impresionante, que representa el 1.2% del PIB del país. Ese es el gasto total en licencias médicas, digamos. Hoy día estamos destinando un 1,2%, o en realidad no hoy día, el año 23, justamente a pago por subsidio de incapacidad laboral. ¿Cierto? Personas que requieren de una licencia médica para recuperarse, o en teoría debieran necesitarlo para recuperarse, y se les está subsidiando su sueldo. En Chile tenemos un subsidio generoso, un 100% del sueldo casi, por lo tanto se nos está yendo una parte importante de los recursos ahí. Este número era más bajo hace 10, 15 años y hoy en día estamos en estas cifras. ¿Y cómo andamos con otros países? En términos de la comparación del Sí. subsidio mismo, en Sí. Chile es mucho más generoso. Ya. Si tú te fijas, en otros países no se subsidia el 100% del sueldo y tampoco todo el tiempo, que en Chile puede ser incluso indefinido. Es decir, uno le pueden prolongar y extender las licencias y por tanto, comillas, vivir con un sueldo pagado por, ya sea FONASA, ya sea la ISAPRE, pero básicamente por un subsidio, ¿cierto?, por incapacidad laboral. Y en otros países hay varias diferencias. Una de ellas es que no te pagan el 100% del sueldo, y otra diferencia es que dura un tiempo limitado, sean 15, 30 días, los más generosos puede ser 6 meses, incluso puede ser hasta un año, pero siempre con una revisión respecto de la real necesidad de reposo para recuperarse. Entonces, esas diferencias son importantes y hacen que el gasto aumente y que también exista un abuso, puesto que no hay otro subsidio en Chile, otro beneficio que sea tan generoso. Los otros que tenemos, como el subsidio de cesantía, etcétera, que están pensados para otro tipo de situaciones, nunca cubren por tanto tiempo y el 100% del sueldo. Bueno, la verdad es que bien interesante los datos que tú estás dando, porque estamos frente a un fenómeno bien particular, porque por esta misma generosidad de la que tú hablas, y por esto de ser casi un 100% de reembolso con relación al sueldo, es que hay mucho abuso y hay mucha licencia falsa. Exacto, estas causas son estructurales, digamos, en el sentido de que la forma en que está diseñado el beneficio genera esto, y también porque, entre comillas, compite con otros beneficios que son menos generosos. Pero también, por cierto, tenemos una parte que tiene que ver con la fiscalización de ese correcto uso, que se está robusteciendo. Hoy día estuvimos en un seminario donde se discutía justamente cómo abordar los abusos, porque si bien no son el grueso del sistema, representan recursos
una alta proporción que obviamente, si no fuese destinada a esto, estaría destinada a ya sea prevención o tratamientos, listas de espera. Entonces tiene ahí un uso alternativo, un costo que, como le llamamos los economistas, de oportunidad de usar esos recursos en otras cosas que son tanto más necesarias. Bueno, y la verdad es que se han instalado verdaderas empresas defraudadoras de licencias médicas. Hablaba el otro día con una persona que investiga crimen organizado, pero desde el lado económico, y me decía que hay verdaderas empresas, abogados, contadores, médicos, no sé, crimen organizado, para defraudar al Estado de Chile a través de licencias médicas. Bueno, hay un proyecto de ley que justamente busca abordar esa parte, porque también ocurre que es difícil poder demostrarlo y llegar a una condena. Hay varias etapas de fiscalización en Chile, varias etapas de denuncia, de apelación. Entonces, llegar a sancionarlo desde el punto de vista penal es más complejo. Y además, solo está definido que los médicos tienen algún rol ahí en haber ejercido un mal uso de la licencia, pero no hay para el usuario, para quien la solicita o quien también fue parte del delito. Algunas veces se ha logrado entrar por ese lado, pero por otras leyes, digamos, o por otras causales, como le llaman los abogados. Entonces, si fuese eso más explícito también, de que hay sanciones cuando se detecta un mal uso, y se facilitara también el poder detectarlos y luego procesarlos, también eso ayudaría a disminuir el mal uso. Y también hay una cosa interesante que se discutió hoy día y me gustaría comentártela, que tiene que ver con la percepción de las personas. Y puede estar relacionado con esto de que no haya sanciones reales por un mal uso de la licencia, y es que las personas lo ven como algo socialmente aceptable pedir licencia. Es casi una especie de derecho pedir una licencia cuando uno, no sé, por ahí hay diversas respuestas, pero cuando hay problemas en el trabajo, cuando uno está cansado, cuando necesita bueno, las vacaciones, que era el tema original de la columna. Entonces, hay una validación también por parte de las personas, también de los profesionales de la salud, de algunos, ¿cierto? De algunos, hay que, de todas maneras, eso acotarlo. Pero de las personas sí hay una validación por un grupo no menor, cerca de un 40, 30%, dependiendo de la pregunta. Dice que eso es algo común, que de hecho lo ofrecen incluso algunos médicos. Entonces hay ahí otro tema más cultural a abordar, a entender cómo funciona este sistema y a entender que esos recursos no provienen de la nada, digamos, que tienen que ver con a veces el propio aporte de las personas en ISAPRE y si no, muchas veces de un subsidio estatal también en el caso de FONASA. Por lo tanto, hay un desperdicio, comillas, de recursos en el caso de las licencias que no tienen un sustento. ¿Y cómo poder salir de este hoyo en el que estamos, Carolina? Es difícil porque de alguna manera significa en parte reducir beneficios en lo que tiene que ver con quizás acortarlo, a que no sea un beneficio eterno, pero sí debiera empalmarse, creo yo, con otros beneficios. Por ejemplo, cuando ya una persona realmente está en calidad de requerir un subsidio de invalidez, está incapacitada para trabajar permanentemente o parcialmente, eso debiera evaluarse antes y poder entonces pasar ese otro tipo de subsidio porque es el que corresponde, no uno por enfermedad. Esa es una de las medidas, por lo tanto uno puede acortar el tiempo de duración fiscalizando y buscando que eso se pueda determinar previamente. Hoy día puede ser, como te comentaba, por años o meses o muchos meses. Y por otra parte, sí es importante quizás, y nosotros en otro estudio que hicimos también en el Ipsos, veíamos que es importante involucrar a otros, como por ejemplo los empleadores. En otros países los primeros días los pagan los empleadores, o al menos tienen algún deber de fiscalización de esos días, porque hoy día el empleador, al no tener un involucramiento de ningún tipo, muchas veces no le genera un daño, comillas, tan grande el que alguien tome una licencia, porque lo paga un tercero. Hay ahí también una oportunidad de desarrollar algún involucramiento, ¿cierto? Ya sea desde el punto de vista de fiscalización, obligación de, por ejemplo, de avisar o de demandar, o como la palabra, perdón, se me fue en este momento, pero de tener que denunciar cuando ocurren delante de su ojo algo que esté pasando, que sepan que son licencias fraudulentas. Y también lo tercero tiene que ver con la carencia. Estos 3 días que tenemos que no se pagan cuando las licencias son cortas, generan un salto. A veces, en vez de darle los 7, 8 días que quizás corresponderían para que una persona se recupere, le damos 12 o 11, para que no se pierda, entre comillas, la carencia de los días.
Y eso es distinto en el sector público y en el sector privado. Entonces también hay que buscar ahí un cambio. Carola, le enviamos un abrazo gigante. Gracias por conversar con nosotros. Que estén bien. Y a Gracias ustedes, a ustedes. y a ustedes en las casas también. Un abrazo gigante.